Ahí está. Ahora sí estamos en vivo, estamos grabando. Bien, prácticamente les estaba hablando, vamos a hablar de la direccionalidad, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el tema de los fractales, ¿bien? Pero lo que les estaba comentando es que no se queden con los fractales, porque más adelante les voy a dar algo que es mucho mejor para poder dar pauta direccional mucho más concisa, no solamente que tenga que ver con los fractales, ¿ok? Para que esas personas, déjenme explicarles prácticamente en este dibujito. Les voy a hacer un dibujito en el cual ustedes se van a dar de eliminar esto y esto. Listo, ¿ok? ¿Qué viene siendo un fractal? Un fractal, muchachos, para que lo entiendan de una mejor manera, tiene que ver con la estructura. ¿Cómo son desde un mínimo hasta un máximo? Todo tiene que ver con un rango. Escuchen bien, ¿qué es un rango? Un rango se conforma desde el mínimo precio. Eso es un rango. Cuando el precio está dentro de ese rango, es por eso que tienen que entender. Dentro de un rango, dentro de lo que viene siendo un rango, el precio puede hacer dos cosas. Puede hacer o una reversión completa. Boom. Entonces tienen esos dos tipos de escenarios. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el chiste? Te pido por favor que te pongas el nombre. ¿Ok? Los demás están todos bien. Prácticamente les estaba comentando. El rango, ustedes lo van a definir estructura. Esto que les voy a pasar a comentar tiene que ver con la temporalidad mayor. ¿Por qué? Porque la temporalidad mayor es la que le da la pauta directa, algo que probablemente ustedes sepan, o probablemente no, no lo sé, pero bueno, es algo que tienen que tener en cuenta. La temporalidad mayor es la que le da la pauta a la temporalidad. ¿Cómo definiremos lo que viene siendo este tipo de fractales o estructuras? Básicamente quiero que entiendan los siguientes. Imitar ciertas estructuras que se fueron gestando anteriormente en el chart. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? Esto es una estructura. Todo esto que ven acá. ¿Por qué chill? Porque tenemos, dale, perfecto. ¿Por qué es esto una estructura? Porque tenemos un mínimo, un máximo, y tenemos el precio dentro de ese máximo mínimo más alto. ¿Ok? La fractalidad tiene que ver con la repetición de las estructuras. Acá debemos ver estructuras alcistas. Entonces, eso va a permitir que nosotros podamos ver que esto se repita. El precio como tal, si no estructuras. Mínimo, máximo, mínimo más alto. Entonces, ¿yo qué voy a ver? Máximo más alto, mínimo más alto, y así sucesivamente. Esto ya forma parte, ¿ok? Ojo, esto en cuanto a estructura. Acuérdense que no tienen que quedarse con esto, porque luego van a aprender a ver mejor o discernir mejor la direccionalidad del precio, ¿bien? Pero esto como base está más que bien porque les viene excelente junto. Entonces tenemos el mínimo, el máximo, el mínimo más alto. Esto es un fractal. Y ese fractal se va a empezar a imitar. Y ese fractal se va a empezar a imitar. ¿En qué chill? En estructuras. Cuando hablo de estructuras estoy hablando de mínimo máximo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el chiste acá? ¿De qué nos sirve a nosotros aprender esto? Esto nos hará ocurrir lo que viene siendo un quebrantamiento de la estructura actual. ¿Un qué chill? Un quebrantamiento de la estructura actual. ¿Okay? Si ustedes están alcistas, bueno, ¿cuándo dejo de estar alcista? Quiero que presten atención, ¿ok? Quiero que presten atención a lo siguiente. Si yo estoy ante fractales alcistas, evidentemente voy a sí o no. Hasta ahora, ¿entendieron todos eso? Bien, Seba me pregunta si me guío en el daily o en el weekly. Me guío en el daily. Ok, todos los demás entendieron. ¿Qué ocurre cuando el precio te hace un mínimo más bajo? El precio te hace un máximo más bajo estando ante una fractalidad alcista. Eso que un fractal en formación bajista. ¿Por qué? Porque tenemos el máximo, el mínimo y el máximo más bajo. Es como lo que ocurre y el mínimo más alto. Es un fractal en formación. ¿Cuándo se forma el fractal? Cuando el precio, boom, rompe esto, por ahí lo van a entender mucho mejor, evidentemente, cuando repitan la clase ustedes tranquilos. ¿Okay? Pero acá es lo mismo, es un fractal en formación y los fractales tienden a imitarse, ¿se entiende? Entonces yo esperaría que el precio me haga máximo más bajo. Eso ya forma parte de un fractal bajista en formación, porque tengo el mínimo dentro del rango y en este caso me creo que un máximo más bajo. Un fractal en formación bajista. Entonces, con altas probabilidades, ¿qué puede ocurrir? Chill, boom, que el precio te haga, ¿qué? Un mínimo más bajo. Y si el precio te hace ese alcista, porque tu fractal alcista en ningún momento ni en ninguna circunstancia debería de hacer, ¿qué? Un mínimo más bajo. Entonces, si el precio tiene que hacerte un máximo más alto, pero en vez de eso te hace un máximo más bajo, un fractal al mínimo anterior, ¿ok? Eso se denomina market shift. Es el rompimiento
de la estructura del precio, ¿correcto? Rompimiento de la estructura actual. Estamos ante una estructura alcista, boom, fue rota. Se ocasionó un market estructura. ¿Qué te formó? Tenés un máximo, un mínimo, un máximo más bajo, un mínimo más bajo. ¿Cómo se llama eso? A ver, alguien que haya prestado atención. ¿Qué se formó ahí? ¿Un qué? ¿Un fractal alcista o bajista? Correcto, un fractal bajista. Entonces, en cuanto, no. Bajista en formación es ahí. Guíate por estas flechas. Ahí, máximo el mínimo, ya tenés el rango y tenés el precio dentro del rango. Y ese precio creo que un máximo más bajo. Ahí está en formación. Ahora vamos a hablar de esta zona porque es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Y el precio te hace market más bajo. ¿Ok? Acá me están poniendo en un fractal bajista en formación, que lo estamos mirando en daily y luego vamos, así como hizo el oro, no vamos a hablar de neutralizar porque no es el enfoque de la clase, pero sí estaría bueno, digamos, por respeto únicamente a los nuevos, porque evidentemente hay gente que me bombardea en el chat y no es la intención adelantarles nada, ¿se entiende? Pero, por ejemplo, si ustedes están en la temporalidad mayor y pretenden pasarse a encontrar nada por una simple razón de que los fractales, por así decirlo, no tienen forma en temporalidad menor. Los vemos únicamente en temporalidad mayor por una simple y sencilla razón de que están comprimidas las velas. Y del dólar index se los presento, así es como yo lo analizo. No va el caso ahora que pregunten qué son las líneas y todo eso, pero sí que vean la estructura, mínimo, máximo, mínimo más alto, ¿ok? Máximos más altos, mínimos más altos, máximos más altos, y así sucesivamente. Los fractales generalmente los veo en temporalidad de 4 horas, temporalidad diaria, ¿bien? Puedo entender entonces que estoy ante una fractalidad alcista, punto. Voy a determinar si cambia mi estructura. Esto es lo que únicamente tienen que preguntarse, ¿ok? Porque es muy obvio decir si estamos ante una fractalidad alcista o bajista. Lo importante es decir, ¿cuándo sé yo que mi precio podría llegar? Porque tengo el mínimo, el máximo, el mínimo más alto. Si el precio me rompe este mínimo, entonces es un market shift. Voy a esperar que el precio hasta que el precio me ocasione otro market shift, en este caso que sea alcista. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Se va la información. Acá es cuando se confirma ya el fractal. ¿Ok? Bien, ahora, esto es un ejemplo de cuando el precio pasa de fractales alcistas a fractales bajistas, que es prácticamente lo que estamos viendo acá. Estamos ante fractales alcistas y acá se ocasionaría un fractal bajista, ¿okay? Si el precio me hiciera. A partir de ahí ocurre el quebrantamiento estructural y es cuando prácticamente nosotros pasamos de estar ante bajista, ¿correcto? Como no lo estamos, lo dejo ahí y esto lo puedo dejar como punto importante de observación en mi gráfico. Yo sé que si el precio atraviesa eso, estoy frito en cuanto a oportunidades alcistas. Ahora, tienen que entender lo siguiente. Los market shifts, ocurren tanto como con los cuerpos como con las mechas. Evidentemente, lo que más abunda en Forex son las mechas. Entonces, es completamente válido que el precio, por así decirlo, entre, o mejor dicho, ocasione el quebrantamiento estructural con las mechas. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Porque después preguntan si es con el cuerpo o con la mecha. Con la mecha. Si el precio rompe un máximo, lo va a romper primero con la mecha, ¿se entiende? Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá, muchachos? Si ustedes están ante un fractal alcista, presten atención a esto, si ustedes están ante un fractal alcista y ven que el precio les bajó, eso no es suficiente para determinar el cambio estructural, pero sí es suficiente como para que ustedes estén alerta, porque si nosotros especulamos que el precio tiene que hacer un máximo más alto, pero te hace un máximo más bajo, es una alerta. Vamos a pausar, ¿por qué? Porque evidentemente el precio, ¿qué puede hacer? Puede hacer el market shift, ¿ok? Entonces, ¿puede hacer el market shift? Sí. ¿Puede seguir con la estructura alcista? También. ¿Por qué? Porque el precio puede hacer tranquilamente así y seguir su camino haciendo máximos más altos, mínimos más altos y todos contentos y felices. Por eso es importante cuando esto ocurre estar atentos a que puede hacer dos cosas el precio. El retracement o la reversión. Fácil. Se lo estoy dejando muy fácil. ¡Pum! Market shift. A partir de ahí, evidentemente, si nosotros estábamos acá, vamos a dejar de buscar compras. Vamos a esperar a ver si ocurre el market. Ya van a saber qué confluencias se pueden buscar en base a qué teoría para poder entrar ahí. ¿Okay? Cuando ocurre el market shift, ¿qué es lo que ocurre? El precio empieza a imitar esa estructura bajista y empieza a hacer mínimos más bajos, máximos más bajos, mínimos más bajos, mínimos más bajos, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo?
hasta que ocurre otro market shift, o otra formación de fractal alcista en este caso. En vez del precio hacer tu mínimo más bajo, ¿qué tal si te hace un mínimo más alto? Entonces, esta zona es un fractal alcista. Siga con el fractal bajista, o puede ser que te haga, ¿qué? ¡Pum! Un market shift. Entonces, cuando te ocurre el market shift, eso se va a, ¿qué? A empezar a imitar. Y así prácticamente todo el precio o las tendencias. ¿Se entiende? Creo que es bastante sencillo de asimilar. Hasta ahora, ¿estamos todos entendiendo? Ok. Quiero que vean entonces el dólar, cómo estamos ante una... ¿Por qué estoy viendo el dólar, Chill? ¿Por qué ves el dólar? ¿Estás operando el dólar? No, no, no. Yo no opero el dólar, pero me baso en su fractalidad, en su pauta direccional para poder entender y comprender las pautas direccionales de los demás pares. ¿Por qué? Porque prácticamente el dólar maneja directa e indirectamente a los demás pares, así como Sharon directa e indirectamente al dólar yen, al euro dólar, libra dólar, euro GPY, euro GBP, lo que sea. Todo es afectado por el dólar directa o indirectamente. Bien. Por eso yo los sigo de área. ¿Se pueden buscar en temporalidad semanal? Claro que sí, no hay ningún problema, ¿ok? Pero simplemente como para tener una pauta direccional, nada más, no para operarlo, si es que nosotros somos traders intradiarios, ¿correcto? Entonces, lo que venimos viendo son mínimos más altos, máximos más altos, mínimos más altos, máximos más altos. Podemos ver acá cómo el precio fue creando esos mínimos más altos, ¿ok? Bueno, y actualmente estoy en este. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Que el precio ahora, por así decirlo, de lo que va de la semana, me podría hacer un máximo más alto. Entonces, basándome en esto que les estoy comentando, de que si el dólar me hace un máximo más alto, ¿yo qué podría ver? Por ejemplo, en lo que viene siendo dólar yen, podría haber si el dólar sube, podría ver también al dólar yen subir. ¿Por qué? Porque tiene al dólar adelante, como frente. Entonces, si el dólar sube, podría ver al dólar yen subir también. Entonces, ya ahí estoy su estructura, sino basándome en la moneda que lo controla. ¿Se entiende? Más o menos lo que les trato de impartir. ¿Ok? Evidentemente, si vemos esto, estamos ante fractales bajitos. ¿Ok? El precio acá me hizo un mínimo más. Vean este ejemplo. Pregunta referida a esto, pueden hacerlo, ¿ok? Mientras yo hago esto. Un mínimo, un máximo, un mínimo más bajo. Hasta ahora todo correcto, todo fractalidad bajista. Pero el precio, en vez de máximo más bajo, me hace un máximo más alto, directamente es el máximo anterior. ¿Qué significa eso? Fractal al rompió el máximo anterior. Les dejo para que piensen. Sin miedo, fractal alcista o fractal alcista en formación. ¿Ustedes qué creen? Correcto. Fractal alcista ya se formó. Exacto. En formación hubiera sido, por ejemplo, acá, mínimo, máximo, mínimo más alto. Fractal alcista en formación, ¡pum! Market shift. ¿Ok? Market shift. Yo voy a esperar entonces que el dólar yen siga subiendo, ¿ok? O puede hacer, cuando decida el precio, hacer ese retracement y de ahí seguir subiendo, ¿ok? Prácticamente eso. Estamos en operabilidad. No podemos operar con simplemente saber la estructura del precio, ¿ok? Al menos para las personas que les guste tener su dinero a salvo, ¿ok? No lo hagan. Evidentemente se necesitan más cosas, pero esto es una pauta muy básica y trata de los market shifts, de los cambios estructurales en el precio. Simplemente se generan por la estructura. No necesitamos nosotros ningún RSI, ningún MACD Oscillator, ninguna EMA, nada. Simplemente con ver el precio. Price action, de eso se trata. No me van a ver a mí eh, haciendo lo que viene siendo indicadores, ¿ok? No. Quiero que vean un ejemplo de un market shift. Por ejemplo, hasta acá veníamos ante un fractal alcista. Mínimo, máximo, mínimo más alto. Y el precio que hizo, boom, market shift. Directamente. No hace falta que te haga un fractal en formación primero. Tranquilamente te puede hacer el market shift. El precio te hizo el market shift. Luego de ahí ya sabes que la direccionalidad va a seguir bajista. ¿Siguió bajista? Sí, siguió bajista todos estos días. ¿Hasta cuándo? Hasta que el precio finalmente te rompió con el fractal alcista.
a partir de ahí nosotros vamos a estar alcistas. Entonces vean cómo con una idea de que los fractales alcistas en el dólar más el market shift en el dólar yen me pueden dar, por así decirlo, una pauta direccional alcista para este par, basándome en simplemente la estructura del par y la estructura del dólar, sin utilizar prácticamente ningún indicador. ¿Se entiende, muchachos? ¿Hay alguna pregunta referida a esto? Con esto finalizamos el tema tiempo para aprender. Así que no se desesperen, ¿okay? Háganme sus preguntas si es que tienen algunas. ¿Okay? Acá otro claro ejemplo. Mínimo, máximo. Antifractales bajistas, todo esto son fractales mínimo, máximo, más alto. Fractal alcista en formación. Boom. Fractal alcista. Market shift. A partir de que te rompe el rango, se ajusta el rango mínimo, máximo, mínimo más alto, boom, máximo más alto. ¿Dónde se determinó el fractal alcista? Acá. Cuando vos tenías fractas, el precio te hizo un fractal alcista en forma, se hace el retracement en ciertas zonas donde más adelante vamos a entender dónde y por qué, ¿okay? Y tomás esas entradas. Una entrada tipo swing. De hecho, esto fue una fundamental, no sé qué pasó, pero este día el precio movió 484 pips. En dólar yen, un par, ¿ok, chicos? Entonces, espero que se haya entendido. Cualquier duda, háganmela a 2 puntos. Mi chat o al grupo, o sea, al chat que hemos creado. Cuando me hagan las preguntas, etiquétenme con el uso de una notificación en la cual puedo responder su mensaje, a través de un audio, de una foto, de un mensaje, de lo que sea. ¿Okay? Espero que se haya entendido el tema de la fractalidad y no se apeguen a ella, porque más adelante, como les dije, vamos a utilizar otras cosas en base a otros conceptos que nos van a de lo que viene siendo el direccionamiento del precio. Se los dejo ahí picando, que tengan unas buenas noches y nos vemos en la siguiente clase. Saludos.